Bienvenidos a nuestro fascinante viaje a través de la mitología griega. Hoy exploraremos la enigmática figura de Cronos, el temido dios del tiempo y rey de los titanes. Imagina un tiempo en el que dioses poderosos gobernaban el cosmos, una era dorada marcada por la prosperidad pero también por el temor a una profecía oscura. ¿Sabías que Cronos, para evitar ser derrocado, devoraba a sus propios hijos? Sí, es una historia llena de intriga y tragedia que nos revela mucho sobre la naturaleza del poder y el destino en la mitología griega. Cronos, una de las figuras más prominentes de la mitología griega, pertenece a la generación de los titanes, una raza de dioses antiguos que precedió a los olímpicos. Para entender a Cronos, debemos primero explorar sus orígenes y su familia. Los titanes eran hijos de Urano, el cielo, y Gea, la tierra. Urano y Gea tuvieron muchos hijos, pero entre ellos, los titanes se destacaron por su poder y estatura. Cronos era el más joven de los titanes, pero también el más ambicioso y astuto. Urano, temeroso del poder de sus propios hijos, los mantuvo encarcelados en el vientre de Gea. Esta opresión generó un gran dolor en Gea, quien ideó un plan para liberar a sus hijos. Ella creó una cosecha de adamantio y pidió a sus hijos que se rebelaran contra su padre. Solo Cronos, el más valiente y decidido, aceptó el desafío. Con la hoz en mano, Cronos emboscó a su padre y, en un acto violento y decisivo, castró a Urano, liberando así a sus hermanos. Este acto de rebelión marcó el comienzo del reinado de los titanes, con Cronos a la cabeza. Cronos asumió el trono y se casó con su hermana Rea, con quien tuvo varios hijos, entre ellos algunos de los dioses más importantes de la mitología griega, Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón y el más joven, Zeus. Pero, a pesar de su poder, una nueva profecía amenazaba su reinado. Tras derrocar a su padre Urano, Cronos se convirtió en el rey de los titanes y gobernó durante una era que más tarde sería conocida como la Era Dorada. Este periodo se caracterizó por la abundancia y la paz, un tiempo en el que los hombres vivían sin sufrimientos y sin necesidad de leyes, ya que no existía el crimen ni la guerra. Cronos, ahora el soberano absoluto, se casó con su hermana Rea, la diosa de la fertilidad y la maternidad. Juntos, gobernaron sobre un mundo en armonía, donde la naturaleza era generosa y las estaciones siempre favorables. La vida bajo el reinado de Cronos era próspera, y los mortales disfrutaban de una existencia sin preocupaciones. Sin embargo, la sombra de la profecía que Urano había pronunciado sobre Cronos pesaba constantemente sobre él. Urano había predicho que, al igual que él había sido derrocado por su hijo, Cronos también sería destronado por uno de los suyos. Esta profecía llevó a Cronos a tomar medidas drásticas para asegurar su poder. Cada vez que Rea daba a luz, Cronos devoraba al recién nacido. Primero fue Hestia, seguida por Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Con cada hijo, Cronos creía estar asegurando su trono, pero la desesperación de Rea aumentaba con cada pérdida. Rea, determinada a salvar al menos a uno de sus hijos, ideó un plan astuto. Cuando estaba embarazada de su sexto hijo, Zeus viajó a la isla de Creta para dar a luz en secreto. Allí, en una cueva escondida, trajo al mundo a Zeus y lo confió a las ninfas y a la cabra Amaltea para que lo cuidaran y lo protegieran. Para engañar a Cronos, Rea envolvió una piedra en pañales y se la entregó, haciéndole creer que era el recién nacido. Cronos, sin sospechar nada, se tragó la piedra. Zeus, mientras tanto, creció en secreto, lejos de la mirada de su padre, preparándose para el día en que enfrentaría a Cronos y cumpliría la profecía. La Era Dorada, a pesar de su paz y prosperidad, estaba destinada a terminar con la confrontación entre Cronos y Zeus. El reinado de Cronos, marcado por su constante temor a la profecía, estaba llegando a su fin. Zeus, el hijo que logró escapar del destino de sus hermanos, había crecido en la isla de Creta, nutriéndose de la leche de la cabra Amaltea y cuidando de las ninfas. Desde joven, Zeus sabía que su destino era enfrentarse a su padre y liberar a sus hermanos del terrible destino al que habían sido sometidos. Cuando Zeus alcanzó la madurez, decidió que era el momento de desafiar a Cronos. Con la ayuda de su madre Rea, Zeus ideó un plan para hacer que Cronos regurgitara a sus hermanos. Rea preparó una bebida especial, mezclada con una sustancia emética, y Zeus se la dio a Cronos bajo la apariencia de un sirviente.
Cronos, sin sospechar nada, bebió la mezcla y pronto empezó a sentir los efectos. En una serie de convulsiones violentas, Cronos vomitó a cada uno de los hijos que había devorado. Primero salió la piedra que había sido confundida con Zeus, seguida por Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Los hermanos, liberados y furiosos, se unieron a Zeus para derrocar a su padre. La batalla entre los titanes y los olímpicos, conocida como la Titanomaquia, fue una guerra épica que sacudió los cimientos del universo. Zeus, junto a sus hermanos y aliándose con otros seres poderosos como los cíclopes y los hecatónquiros, luchó con determinación para liberar el mundo del dominio de los titanes. Durante 10 años, la guerra se libró sin un claro ganador, hasta que Zeus logró liberar a los cíclopes y los hecatónquiros del Tártaro. Agradecidos, los cíclopes le otorgaron a Zeus el rayo, a Hades el casco de invisibilidad y a Poseidón el tridente. Con estas poderosas armas, los olímpicos finalmente lograron derrotar a los titanes. La caída de Cronos no solo marcó el fin de su reinado, sino también el comienzo de una nueva orden divina, con Zeus como el supremo soberano. La profecía se había cumplido y el ciclo del poder continuaba, recordando a todos los dioses que ni siquiera ellos podían escapar de su destino. Cronos y los titanes fueron encarcelados en el Tártaro, un abismo oscuro y tenebroso en las profundidades del inframundo. Aquí, las almas de los condenados sufrían un castigo eterno, rodeados por sombras y guardianes monstruosos que aseguraban que no escaparan. Este era el destino final de Cronos, una existencia de sufrimiento y arrepentimiento, lejos del poder y la gloria que una vez conoció. Sin embargo, la historia de Cronos tiene múltiples interpretaciones y variaciones en la mitología griega. En algunos relatos, Cronos es liberado por Zeus y se convierte en el rey de los Campos Elíseos, donde vive en paz por el resto de sus días. Este relato alternativo muestra una visión más benévola de Zeus y una redención final para Cronos. Cronos también ha sido una figura influyente en la cultura y el arte a lo largo de los siglos. Los romanos lo identificaron con Saturno, el dios de la agricultura y el tiempo, y su festividad, la Saturnalia, celebraba el solsticio de invierno con una semana de fiestas y regalos. Esta conexión entre Cronos y Saturno simboliza el paso del tiempo y los ciclos naturales de la vida. Las representaciones artísticas de Cronos a menudo lo muestran como una figura majestuosa pero melancólica, cargando una hoz o un reloj de arena, símbolos de su dominio sobre el tiempo y su inevitable paso. Estas imágenes recuerdan a la humanidad la naturaleza implacable del tiempo y la necesidad de aprovechar el presente. La caída de Cronos también simboliza la transición de una era antigua a una nueva, con los olímpicos trayendo una nueva orden y estableciendo un panteón de dioses más cercanos a los humanos en sus virtudes y defectos. Esta transición refleja la evolución de la civilización griega, desde tiempos primitivos hasta una sociedad más avanzada y compleja. La historia de Cronos es una narrativa de poder, traición y destino, pero también de redención y transformación. A través de su vida y caída, aprendemos sobre los ciclos inevitables del tiempo y la naturaleza del poder y la justicia en la mitología griega. Cronos es recordado principalmente como el dios del tiempo, un título que encierra una gran verdad sobre su papel en la mitología. El tiempo es implacable, ineludible y cíclico, características que también definen la vida de Cronos. Su constante miedo a la profecía de ser derrocado por uno de sus hijos llevó a su caída, mostrando cómo el intento de escapar del destino puede, irónicamente, llevar directamente hacia él. Las representaciones artísticas de Cronos a lo largo de los siglos han destacado su dualidad como creador y destructor. Ya sea representado con una hoz, un reloj de arena o devorando a sus hijos, Cronos simboliza el poder del tiempo que todo lo consume, una fuerza que puede crear eras doradas y también traer su fin. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre mitología y otros temas interesantes. Déjanos un comentario con tu opinión y comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan aprender sobre Cronos y su legado.